3, 2, 1. Bueno, Jorge, bienvenido. Quiero que se presente con sus palabras. Primero, le quiero, antes de arrancar esta conversación, agradecer que nos haya dado de su tiempo, que sabemos que tiene una agenda muy ocupada. Así que le agradecemos muchísimo el tiempo por haberse acercado hasta acá y ser parte de esta primera entrevista de Chestream. Así que te invito a presentarse. ¿Cómo se presentaría? Yo me presentaría o me presento como un tipo más o menos normal. Tengo 95 años, para 96, soy argentino, ingeniero industrial, hice la colimba, como correspondía en su momento, y me integré a la facultad, yo diría que desde que ingresé. Yo hice toda la carrera en Perú 222, donde entré en el 48 y me recibí en el 56. Y después seguí formando parte de la facultad, o sea que parte de lo que quisiera que hicieran con mis cenizas es tirarlas en la facultad. Ah, ya nos dijo todo, el principio y el fin. Tremendo. Bueno, listo. Esto queda como archivo. Después nos firma ahí el comodato y queda. Mire, así que esa es su idea. Ay. Yo le sumo algo más. Le daría plantaría una semilla que crezca un árbol. Perdón. Que plantaría una semilla cuando usted tire las cenizas y que crezca un árbol. Y que tenga su nombre. El árbol Muchas Jorge. gracias. ¿O no? Mira, eso tiene que ver con algo muy moderno, muy actual. Okay. Se habla mucho de la motosierra. La motosierra, cuando trabaja sobre madera, genera virutas y cenizas. Es nuestro deber juntar virutas y cenizas con un buen aglomerante que debe ser la solidaridad social para que la motosierra no funcione más. Ahí va. No sé si eso dice algo. Dice muchísimo. Podemos leer entre líneas. Perfecto. Y usted dice que es un hombre de memoria. ¿Qué? Usted dice que es un hombre de memoria, ¿no? Se define así. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue en aquel tiempo cursar en la Facultad de Ingeniería, que en ese momento estaba en Perú? En Perú 222. En la Manzana de las Luces. Sí, exacto. Nosotros, estudiantes, nos alimentábamos mucho de los graduados mayores, es decir, los que venían de antes, que mantenían un gran vínculo con la facultad. Creo que incluso más que actualmente. Y venían todos del Centro Argentino de Ingenieros, que había sido fundado en 1895. O sea que ya venía con una historia larga. Y se fundó el Centro de Estudiantes de Ingeniería, que nadie sabe, o pocos saben, que uno se asociaba pagando una cuota. Había una pequeñísima cuota, pero vos eras socio del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Wow, ¿tenía tipo un carnet o algo que decía? Daba un carnecito. Okay. Esa forma de formarse el centro fue lo que dio lugar a que el Centro de Estudiantes de Ingeniería fuera el más potente económicamente, yo te diría de los últimos 30 años, 40 años, manejado no solo con la suscripción de cuotas, que después se suspendió, nunca estuvo, pero con la venta de apuntes muchísimo. La calle Perú tenía varios plateas, digamos, que estaban llenas de apuntes y libros hechos por el Centro de Estudiantes, más la revista Ciencia y Técnica, que era una revista de alto nivel tecnológico, que se recibía y que era, como te diría, una especie de Biblia para todos nosotros, donde escribían profesores argentinos que estaban en el exterior, o
o a graduados o profesores de la facultad. Todo eso formó parte de un acervo económico para el centro de estudiantes muy fuerte. Por lo tanto, ser socio del centro de estudiantes y autoridad del centro de estudiantes tenía una presencia dentro de lo que sería las autoridades de la facultad, el consejo directivo, etcétera, muy fuerte. Claro. Porque además esa es época de Perón y entonces el centro de estudiantes no contaba con gente peronista. Más allá de la visión de la miopía que tuvimos mucho respecto de lo que significaba el peronismo, la realidad concreta era así, no había estudiantes peronistas. Eso tiene lugar a otros desmembramientos ideológicos de lo que sigue pasando, pero no creo que sea eso lo que interesa. La facultad teníamos clase a veces hasta las 3 de la mañana. No. Sí, teníamos geometría descriptiva con un profesor Rosel Soler y algunos otros, pues no había lugar. Entonces, a las 2, 3 de la mañana vos tenías un desfile por la calle Florida, porque era la continuación de Perú, claro. De estudiantes y estudiantas que trataban de volver a sus casas a esa hora. Previa pasada para jugar un poco al bowling en una confitería que estaba abierta, que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, el ser estudiante de ingeniería era ¿cómo te diría? Como una cédula de identidad entre el estudiantado en general. Pero yo quiero recordar una anécdota que tiene que ver con los derechos humanos, que es que hubo un momento creo que fue en el 55, en que hubo una huelga de los enfermeros y enfermeras de todos los hospitales. Okay. Eso a su vez coincidió con la aparición de la parálisis infantil en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó con los centros de estudiantes? Ingeniería y química nos dedicamos a blanquear los árboles alrededor de los hospitales y demás. Y después, ingeniería compró como cajas de herramientas y estábamos encargados de mantener en marcha los respiradores de los hospitales, que algunos había que manejarlos a mano. Todavía no había aparecido ¿cómo se llama? El aparato con donde metes dentro al paciente. Y, bueno, la cuestión es que se formaban comisiones, se les daba la caja de herramientas y se lo derivaba a distintos hospitales para que tuvieran la atención de las máquinas de compresoras. Y los de medicina, a su vez, colaboraban con todo lo que tenía que ver con eso. Eso fue un movimiento que se confundió mucho, porque parecía un movimiento antiperonista. Y no era un movimiento antiperonista, era un movimiento de solidaridad con una situación que afectaba a todos. Totalmente. Todos llevábamos colgado algo para evitar el virus, cosa que si servía o no servía no lo sabemos, pero era una protección psicológica. Pero fue un buen trabajo de los centros de estudiantes. Bueno, ingeniería trabajó en eso mucho. Siempre se destacó el centro, ¿cómo te diría yo?, por ir a la avanzada de determinadas situaciones del país para ayudar. Todavía éramos estudiantes, o sea que no nos daba mucha pelota, digamos, como claro, ingenieros. Pero... Es que pienso eso, cuando pasó esto, por ejemplo, entiendo como que la conexión y
y la pieza, si pensamos en ajedrez, como del centro de estudiantes, conectado con lo social, Sí. con la solidaridad, era como muy claro, o sea, era una Era muy figura en el cl- tablero muy importante. Era muy importante y era muy claro. Cuando había los bailes de egresados, porque había bailes de egresados, donde invitábamos a las chicas de arquitectura, Bien, los ingenieros éramos vistos como los premios Nobel del estudiantado, porque ingresar a la facultad no era nada, era muy era difícil. muy complejo. Sobre todo en la calle Perú, que había poco espacio, entonces el filtro, que eran los exámenes, era muy fuerte. Vos tenías un manualcito de preguntas, que eran, no me acuerdo cuántas, pero con los cuales sí familiarizarte, pero eso no alcanzaba, y vos tenías el examen práctico y después el oral. Es decir, si pasabas el práctico ya te sentías medio ingeniero. Fíjate que era muchísima la gente que quería ingresar y el lugar, Perú, era chico, así que el aula magna quedaba sobre Perú, que se veían las ventanas, daría para 100, 150 personas, no más. Y el resto estaba ahí distribuido. Entonces, y por eso también lo de terminar a veces determinadas clases a las 2 o 3 de la mañana, porque no había forma de acomodar horarios y los profesores en ese aspecto eran totalmente comprensivos. Claro, sí, porque dar clase a la 1 de la mañana, Sí. wow. Y también como estudiante, decir, bueno, voy a cursar, salgo, digo, como también la vida del estudiante. Sobre todo los jefes de trabajos prácticos. Y me acuerdo el nombre de uno, Victorino Laguardia, que también era de los que se quedaba hasta las 2, 3. Pero bueno, uno a veces lo relata como dificultades, pero en realidad era una forma de vivir. Estamos todos conformes, diríamos malas palabras por alguna razón de que se cortaba alguna relación o así, pero era la forma de vivir estudiantil. O sea que el movimiento estudiantil de ingeniería era, como te diría, muy compacto. Y nos conocíamos casi todos, por más que fuéramos 300 o 400 en total, vos inmediatamente sabías quién era y dónde estaba y cómo le había ido en los exámenes. Había una cuestión de correrse el dato de cómo había sido el examen, cómo preguntaba el profe, una comunicación permanente, cosa que creo que también existe ahora, no sé si en ingeniería, pero en otros lugares sí. O sea que el movimiento estudiantil es una cosa que no debiera perderse en este país. Yo creo que está un poquito, respecto de aquellas épocas, un poquito caído, pero esa es la visión de alguien que es muy mayor, ¿no? Y si usted tuviera que darnos como la receta para que eso no suceda. No, las recetas, ¿sabes? A ver. Se hacen solas. Las necesidades van siendo cubiertas por respuestas solidarias. En realidad son solidarias. Y como siempre hablamos de derechos humanos, y ese es un tema que habrá que desarrollar hoy o cuando fuere, para no convertirse en desecho humano, tenés que practicar los derechos humanos. Y en ingeniería se practicaban los derechos humanos. Y había una relación fuerte, sobre todo cuando se establece la extensión universitaria, con determinados gremios de estibadores, de portuarios, del Ministerio de Obras Públicas, donde se colaboraba y además profesores de la facultad a través de extensión tomaban examen a promociones de obreros
que precisaban dar un examen y el certificado que daba el centro de estudiantes servía para que mejorara el sueldo. Es muy Otra labor importante. social. Pienso que como otra pieza u otro porqué social otra vez. Sí, en eso estuvieron dos profes de la facultad, tres. El ingeniero Agrest, que daba termodinámica, y dos navales que eran del Ministerio de Obras Públicas. Y ellos promovían que los operarios vinieran a esas clases que se daban en cualquier lado, pero que lo importante era justamente el papelito que decía fulano asistió con buen resultado, y eso lo presentaban en la empresa, y en general, no puedo asegurar que todos, pero significaba que el currículum mejoraba. Wow. Que al mejorar el currículum podían, digamos, discutir mejores salarios. Eso es lindo, como lo digo con orgullo, haberlo podido hacer. Se le infla el pecho un poco. Yo veo que se pone así, como que sí, se siente. Lo veo como. Sí, es que son detalles, pero sí, son en etapas. realidad son grandes pasos para aquellas personas. Sí. Mira, había un profesor en mecánica aplicada que se llamaba Pedro Gervasio Fleitas, más o menos anarquista, pero era un pillo de marca mayor. Pero un tipo que fue el que empezó a desarrollar, estuvo a cargo de transporte de Buenos Aires cuando existían tranvías. Bueno, él desarrolló la forma totalmente teórica y práctica de que al frenar el tranvía generara energía para la red. Entonces, Fleitas, como te diría, era un poco el motivador raro de la facultad. Él siempre traía las nuevas ideas en mecánica aplicada. Y fue con él que en gran medida se equipó lo que hoy creo que se llama mecánica, con equipamiento que se compró a través del BID. Yo creo que te comenté afuera que yo trabajé en YPF y de allí aprendí la necesidad de aprender sobre turbinas de gas, siendo las turbinas de gas el principal motor de los aviones de reacción. Pero esas turbinas de gas aplicadas a la generación de energía o al movimiento de barcos era un desarrollo que no existía en la facultad, y que en ese equipamiento del cual te hablaba con crédito del BID, importamos esa turbina de gas que está en la facultad, y que cuando la poníamos en marcha solamente teníamos permitido los sábados por el ruido que hacía, hasta que le pusimos una cobertura. Pero bueno, en eso la facultad ayudaba a Fleitas y a nosotros, digamos, admitiendo locuras entre comillas, porque eso no se veía, no existía en otros lados. Pero el Fleitas, que además fue el que empezó a promover la existencia del horno solar en la azotea de Paseo Colón, que se armó el horno solar y que se llegó a fundir algún metal allá arriba. Wow. Eso era todo origen de Fleitas. Entonces, trabajar con él en la facultad, como además era un tipo realmente progresista, tenías ganas de ir a la facultad. Sí, le ponía manija, usted estaba ahí como, voy, hay cosas para hacer. Es que era mucho más que sentarse a leer ¿no? Entiendo que era mucho más que eso, era como, bueno, vamos a ver este proyecto, teníamos tal cosa. Y usted hablaba de que hubo como referentes, digamos, desde que usted entró a la facultad, en el centro de estudiantes, no digo legado, porque no me gusta tanto esa palabra, pero sí pensarlo como que usted fue con sus dudas técnicas, con sus dudas políticas, a diferentes referentes. ¿Cómo es que llega usted hasta donde yo sé
a ser como presidente del centro de estudiantes? Yo era y soy de los reformistas del 18. Es decir, o sea, si vos me querés decir algo, bueno, yo estoy en lo que se llamaría una banda progresista. Y entonces eso en el centro de estudiantes, para llegar a eso, vos tenías que ser reformista. Después apareció el humanismo, ¿no? Que como te conté creo que afuera. Cuando aparece el humanismo, que son los cristianos progres, hubo primero una diferencia, pero de a poco se fue juntando porque los ideales sociales eran prácticamente los mismos, con distintos colores, pero los mismos. Entonces en el centro de estudiantes se conformaba alrededor o de socialistas, o de anarquistas, o de comunistas, y de radicales también. Eso era lo... Pero nadie se fijaba como partido. Además, si vos en una reunión del centro de estudiantes decías, mi partido radical dice tal cosa, te volaban inmediatamente. Como vos en las reuniones de consejo del centro de estudiantes se llevaban actas. Esas actas, si vos ibas a un congreso, eran secretas. Se firmaban, se cerraban e ibas al congreso con el mandato que decía esa acta. Y eso se respetaba. Si no lo respetabas, y yo diría que no existías, quedabas totalmente marcado. Wow. Pero bueno, esos son detalles, pero que te van contando cómo era la vida del centro de estudiantes. El centro de estudiantes existía porque había una facultad que los precisaba, pero la facultad existía a su vez porque tenía un centro de estudiantes mucho más fuerte que el de graduados, que era siempre medio de bilongo, porque estaban los estudiantes. O sea que hay en el caso de aquella época, no quiero extenderlo ahora porque no tiene sentido, pero en aquella época sí. Y de hecho, como creo que te comenté afuera, hubo un periodo en el que los graduados que veníamos del centro de estudiantes fuimos los que realmente manejamos la Facultad de Ingeniería. Eso es época de Roscardi, y creo que cuando iba a comenzar Raffo, te conté Raffo Dams, es muy difícil como te diría, definir qué diferencia hay entre el centro de estudiantes de aquellas épocas con los graduados de aquellas épocas que eran la continuación del centro de estudiantes. Claro. Es decir, no, digamos, para ser candidato en una lista de graduados, y sí, tenías que haber estado en el centro de estudiantes y con alguna relevancia, digamos. O sea que era un continuum desde que eras estudiante hasta que era graduado o incluso profe. También había la promoción, digamos, hacia el profesorado. Pero bueno, yo amo el centro de estudiantes. Me encanta. Y fue Sí. parte de la formación. Y cuando hablas de derechos humanos, no era un tema del centro de estudiantes. No se tenía en cuenta. Siempre hay que tener en cuenta que yo hace unos cuantos años de los cuales estoy hablando, no estoy hablando de los últimos 20 años, estoy hablando de bastante más lejos, y me perdonan por ser viejo, pero bueno. No, pero por favor, a eso venimos. Usted ya dijo que es un hombre de memoria. Y contaba esto justamente, que yo también lo pienso con la palabra extensión, ¿no? Como que los graduados eran una extensión. Y nosotros tuvimos la oportunidad y tenemos la posibilidad de conocerlo también por un área que se llama extensión. Mira, yo fui director de extensión en la facultad, cuando Sadowski fue director de cultura de la facultad. Y entonces, como daba la coincidencia,
de que mi mujer estaba en extensión universitaria, la facultad pudo colaborar con los trabajos de extensión universitaria en Isla Maciel, por ejemplo, y algunos otros que hubo en la zona, por ese conocimiento, no porque hubiera una vocación expresa de la facultad por hacer extensión, pero ya que había cosas para hacer en extensión, bueno, se hicieron. Y ahí, una de las cosas que también poca gente sabe es que en Las Heras, hacia atrás donde está la parte de estacionamiento, ahí se había puesto un taller de formación de contornos, ¿cómo se llama?, matricería y demás, para la formación de los estudiantes que no hubieran pasado por escuela industrial. Es decir, que el que tenía escuela industrial, bueno, ya conocía, pero los que salían del nacional o del comercial no tenían esa formación. Y eso se trató de hacer como extensión universitaria en un gran conjunto de maquinarias ahí en el fondo de la facultad. Y ahí incluso se permitía que los jóvenes estudiantes vinieran a reparar sus bicicletas o sus motos o lo que fuera. Su movilidad. Para contar. Sí, la idea no era que supieran el manejo de un torno o de una agujereadora, sino que sintieran en las manos qué era eso. Claro. Después aprendías a manejarla o no, pero sobre todo darte cuenta de un ingreso cultural de la energía que vas a manejar. Porque si no, no te das cuenta, vas a un torno y no te avivas de qué es lo que está haciendo. Eso fue un trabajo excelente donde hubo maestros de taller, muchos de obras públicas, jubilados de obras públicas que se contrataban para ese trabajo. Porque obras públicas, y me repito un poco, tuvo mucho que ver con la formación de los navales y del canal de naval de la facultad. Era Manera, ingeniero Maresca, fueron los que armaron esa parte. Bueno, esa era una parte de extensión universitaria que nosotros estábamos medio divididos. Algunos decían que había que esa parte ponerla hacia el final de los años y otros, entre ellos yo, de que había que hacerlo al principio de año. Claro. Que también era una forma como estudiante para entender claro, si yo claro. estoy Vos después alineada. En la carrera, cuando te ingresa algo que tiene que ver con tornería o con fresas o con lo que fuera, más o menos ya tenés una idea. Claro. Si te llegas a quinto o sexto y no pasaste por ahí, y no estás completo. Total. Me parece a mí. Total. Muchas de estas cosas son apreciaciones totalmente personales, ¿no? Estas cosas son tristemente dinámicas porque surgen, desde mi punto de vista, en función de las pérdidas cercanas que tiene alguien que está en la facultad o que está cercano a la facultad. Esas pérdidas en realidad representan una ideología que tenía esa X persona y que es castigada o reprimida por el Estado o por la dictadura. Cada una de las personas que se acerca al tema de memoria, verdad y justicia por una reivindicación al principio personal, es decir, yo vengo porque mi amigo fulano desapareció, mi hermano fue muerto, hay siempre una cuestión que vincula. Uh-huh. Más allá de que una vez que esas personas que se acercan o que comentan entre sí por qué es lo que sucedió, se empieza a armar como la necesidad de organizarse.
como, che, a vos te pasó esto, pero bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué abogados podemos consultar? ¿Cómo empieza un trabajo De reconstrucción. Sí, porque a veces no sabes qué abogado, en qué abogado confiar. Qué buen punto. Y obviamente que aparecen 2, 3 abogados que hoy mismo se destacan por su probidad e inteligencia en el desarrollo. Entonces se va formando como una filosofía de un grupito relativamente chico. Actualmente los que estamos más en la memoria seremos 5 o 10, ¿no, Claudia? Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero que no es cerrado. Se puede incorporar otra gente que tiene sus motivos, ¿no? Dentro del grupo nuestro hay unos que mataron a su hermano, otros que no, pero que están muy cercanos a la pérdida de amigos. Un dirigente cristiano revolucionario de ingeniería, Abrales, ingeniero químico, muy amigo mío, que bueno, fue chupado. Se genera también una relación con algunos de los familiares. En las charlas siempre hay un sector, una parte de uno que tiene prevención. ¿Con quién estás hablando? Un cuidado. ¿Con qué cuidado tenés que hablar? Sobre todo en determinados momentos del país. No quiero focalizar en pero lo digo, en que los tiras, ¿cómo se llamaba? Tiras, y los espías bonachones, los espías que te sacan información. Eso sigue estando en determinados sectores de la sociedad. Yo tengo nietas que eso lo saben perfectamente y que se cuidan mucho de decir ninguna tontería, porque no saben con quién están hablando. Y eso ha quedado. Es decir, yo no digo que este gobierno lo haya vuelto a incentivar, pero la gente está preparada en el sentido de tener cuidado. Sí. Tener cuidado porque no sabes a quién está jorobando. Entonces, bueno, pero mejor volviendo a la comisión. La comisión también tiene sus cuidados. Los que me acuerdo que estamos son Leo Ostrej, Miguel Ponce, Augusto Giustosi, Patricia Causa, y se me olvida de 2 o 3 más, ¿no? Pero el que seamos esos nombres no significa que seamos los nombres. La gente se acerca, charla, pregunta. Debo reconocer que el manejo de Claudia nos ayuda muchísimo. ¿Quién es Claudia? Para quien no sabe, que nosotros ya la conocemos. Bueno, es donde vos tenés que confiar en alguien para abrir positivamente algo. Bueno, confiamos en Claudita. Yo hay algo que no entendí igual en las respuestas que me diste, que fue cómo empezaste a hablar y cómo se empezó a armar esta comisión, ¿no? Digo, porque un poco de lo que hablábamos hace un rato es como de este silencio. ¿Cómo salieron de ese silencio? Mira, hubo una ingeniera, Cookie Weisman, fallecida, que comenzó a pensar que debían darse clases sobre economía y derechos humanos en la facultad. Ella, Jorge Watts, creo que Borkin también, sí. Empezaron a hinchar como para que el tema de los derechos humanos a través de la economía y demás ingresara como programa de formación de la facultad. En un momento fue voluntario y ahora creo que es optativo, ¿no? No sé cómo. Dentro de los planes de estudio. Bueno, esas fueron
Weizmann y Jorge Watts, y quedó, digamos, esa mecha encendida. Ah, yo tengo una mecha. Entonces, Quedó la mecha encendida. quedó esa mecha encendida y para no quemarnos la agarramos 5 o 6. Un grupo. Un grupito que nos mantenemos totalmente informados. No te diré si consustanciados, pero sí informados y tratando de que el trabajo que hace Claudia y demás coincida con las internas de la comisión. Bien. La comisión a su vez tiene, no formalmente, pero sí informalmente, relación con otras comisiones, que yo diría que se da, además del origen de los sufrimientos de la gente que ha estado en la Perla o en el Pozo de tal o tal cosa, más allá de eso, hay una cuestión ideológica fuerte. Está en la gente que perdió sus compañeros de Montoneros o del ERP, u otros que no. Y eso no arma diferencias, pero sí vuelve a armar un poco de cuidado, de entender por qué pasó eso. No es tan sencillo explicarlo. Y además, cualquier opinión puede ser muy, no se puede decir jodida, ¿no? Lo dijo. Sí, estamos hablando de muertos, desaparecidos, torturados, entonces hay que hablar muy, muy, muy en serio. Cada uno de esos seres es uno de nuestros hermanos. Total. En lo general es de nuestros hermanos. Yo acabo de ver una película que se llama Los fusilados de Racing. Es una película que hizo Rodolfo Petris, y que yo no sabía bien. Él me invitó porque había hecho una sobre Warszawski, en la cual participé. Y me invitó, y la fui a ver, y entonces hubo, en la época de la dictadura, 6 fusilamientos en las murallas de Racing, en Avellaneda. 2 mujeres y 4 hombres. Y él comenzó a investigar y no había testigos de nada. Se supo eso, los cuerpos no se sabe dónde fueron a parar, y él siguió hasta ahora, hasta hace meses, investigando a ver si los archivos de la policía en tal lado. Todavía no se sabe el nombre de los 6 fusilados de Racing. Y a la vez, ustedes habrán leído que en La Perla, en Córdoba, se siguen descubriendo cadáveres. Y están trabajando con máquinas para levantar cadáveres. Estamos hablando de este año, Claro. de ahora, en estos momentos. Eso creo que Berbisky lo escribió en su diario, pero se sabe. Y hace 50 años que se hizo esa denuncia y nunca fue investigada. Entonces, hablar de derechos humanos son permanentes. El tema es que no se va a acabar nunca este tema, justamente en la medida que memoria, verdad y justicia tenga fuerza. Total. O tenga solidez. Total. Porque son muchos. No es un tema de 30.000 o 28.000 o 45.000. Sí, no es un número. No es un número. Bueno, vamos a cerrar con una última pregunta. Que me gustaría que en realidad, de nuevo, darle el espacio a que ya se vienen, el año que viene son los 30 años. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a la sociedad sabiendo que se viene un año muy fuerte para
para los derechos humanos, para la extensión. ¿Con qué mensaje le gustaría cerrar? Mira, es muy simple el mensaje. Yo pienso siempre que los derechos humanos arrancan con la alimentación, la salud, la educación y la solidaridad. Si vos no das bien de comer, temas salarios, estás afectando un derecho humano. Si lo mismo la salud no es objeto de la autoridad, y cuando digo autoridad me refiero tanto a dictadores como al sistema democrático, la autoridad, lo que maneja. Sin alimentación y salud no puede haber educación. O puede haber, digamos, balbuceos de educación. Y si vos no tenés todos esos elementos, la solidaridad social se disuelve, no existe. Es casi como un accidente que haya una solidaridad social. Y contra eso hay que combatirlo. No sé, hay tanto para hablar, pero... Claro, totalmente. Bueno, primero, Jorge, agradecerle por de nuevo, en el chiste de su agenda está muy ocupada, tiene muchísimo para contar y ojalá nos podamos volver a encontrar y a cruzar, y obviamente le agradecemos con mucho gusto a todo el equipo de Extensión que nos acercó la posibilidad de conocer. Con mucho gusto, porque hay mucho para hablar y como dije al inicio, como tengo buena memoria, creo que puedo ayudar. Perfecto, con la memoria nos ayudará. Gracias. Gracias a ustedes, a todos.